La concha de la ostra está formada por dos valvas desiguales, siendo la que ocupa la parte superior plana, mientras que la inferior, por la cual se adhiere al sustrato, toma la forma más o menos abombada. Su perímetro externo es ligeramente circular y su entorno irregular. La superficie externa es rugosa, con las líneas de crecimiento escamosas e irregulares como el borde de la concha. En su interior está el cuerpo o vianda propiamente dicho, las branquias, el músculo aductor y la masa visceral, en la que se engloba el aparato digestivo, circulatorio, reproductor, excretor, etc. La ostra plana es hermafrodita, es decir, que una misma ostra puede formar gametos masculinos y femeninos, aunque no es hermafrodita simultánea, ya que actúa alternativamente como macho o como hembra. Los huevos, cuyo número se acerca al millón en una sola puesta, son fecundados en la cavidad branquial de la hembra, permaneciendo en ella unos 10 o 15 días hasta que son liberados al medio marino en forma de larvas. El crecimiento de la ostra se mide por estas líneas, dependiendo de una manera directa de la cantidad de alimento disponible, así como de los factores ambientales. En condiciones muy favorables puede alcanzar la talla comercial de 6 a 7 centímetros en un periodo de 18 a 24 meses. ¿Cuántas son ahí? Estas de aquí, 50 no, 58, 56, 56, 55, 59, 53, 54, 55, 50, 40 no, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 30 no, 38, 36, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 20 no, 50 no. En las pasadas décadas era habitual que cualquier día y en muchas lonjas se observasen grandes cantidades de ostras en las subastas. Hoy día tan solo son subastados pequeños lotes en algunas lonjas y su talla es mucho menor que la de entonces. Las ostras se criaban antiguamente en grandes bancos naturales en todo el Atlántico europeo, desde Dinamarca hasta Portugal, pero la captura de que fueron objetos para su consumo hizo que su número fuese disminuyendo casi hasta su total extinción. En lo que se refiere a las costas gallegas, se encontraban habitualmente en los bancos naturales, en donde fueron abundantísimas en otro tiempo. Actualmente su captura es prácticamente nula y se encuentran localizadas en zonas concretas y en pequeña cantidad. Hoy día se suple la falta de ostras naturales en los bancos mediante la creación de bancos artificiales en donde se estabulan los progenitores, que soltarán en sus proximidades millones de larvas que posteriormente se fijarán en número variable en los colectores situados en los lugares apropiados, para posteriormente efectuar el despegue de la semilla de dichos colectores. Para ello, se construyen unos artefactos que aumentan la superficie disponible para la fijación en el medio marino, en donde se positan las larvas de las ostras en el momento de la metamorfosis, dejando la forma larvaria para fijarse al sustrato y así continuar con el posterior desarrollo. Estos colectores se construyen con tejas que se colocan en grupos en forma de castillos, al objeto de que posteriormente puedan separarse con facilidad las semillas de las ostras a él fijadas. Estos colectores se encalan con una mezcla de cal y cemento.
Su colocación en el medio marino se hace en grupos, en el momento adecuado y en las zonas más apropiadas. Para conocer estos aspectos se efectúan pescas de plancton para determinar la evolución en el desarrollo de las larvas de ostras y obtener la información para elegir el momento oportuno de la colocación de los colectores. Asimismo, también se ensaya con la colocación de otros colectores construidos con otro tipo de materiales, tales como el plástico, la uralita, etc. Una vez que se han fijado las semillas de ostra en los colectores y cuando éstas alcanzan el tamaño apropiado para que no se perjudiquen unas a otras, se procede a las operaciones de despegue de los colectores. Estas semillas, así recogidas, son trasladadas a bandejas u otros artefactos para que continúen su desarrollo posterior, donde pasarán el tiempo suficiente hasta alcanzar la talla de 3 a 4 centímetros, antes de colocarlas en otros lugares para el engorde final de cada ejemplar de ostra. Durante todas estas fases es necesario la periódica inspección por biólogos que efectuarán controles necesarios para que el crecimiento de la semilla de ostra sea el adecuado, tomando los ejemplares imprescindibles para efectuar diversos tipos de análisis que ayudarán a que el éxito obtenido al final del proceso sea el mayor posible. Una vez obtenidos los 3 a 4 centímetros de talla, las ostras pueden seguir diversos caminos, desde el envío de ejemplares para su colocación en cuerdas o cestos en las bateas, o parte de las mismas son colocadas en las bandejas existentes en la zona de mantenimiento del parque de experimentación, al objeto de obtener nuevos ejemplares de progenitores para los próximos años. En estas bandejas se colocan a las ostras de forma que se las protege de los enemigos naturales de las mismas, tales como los caracoles perforadores, cangrejos, estrellas de mar, etc. Es necesario que, coincidiendo con las mareas bajas, se realicen de forma periódica diversas operaciones de mantenimiento, tales como limpieza de las algas que se depositan sobre las bandejas, limpiezas de los lodos acumulados y eliminación de conchas de ejemplares muertos. Para el cultivo de la ostra plana en los parques o bateas es necesario utilizar la semilla de ostra de pequeño tamaño. Antiguamente, esta semilla procedía en su mayor parte de la costa oeste francesa, en donde era obtenido utilizando el sistema de los colectores colocados en las zonas intermareales. Posteriormente, debido a problemas patológicos, se eliminó la importación de esta semilla, por lo que fue necesario recurrir a la obtenida en el mismo sistema en nuestras costas, si bien la cantidad obtenida es insuficiente. Otro método utilizado es el de obtener esta semilla de ostra en plantas, especialmente utilizando métodos artificiales o de laboratorio. Estas plantas se denominan criaderos y han sido puestas en funcionamiento en diversos puntos de la costa gallega.
El agua empleada en estas instalaciones situadas en tierra debe cumplir unos ciertos requisitos de calidad, cuidándose continuamente la temperatura del agua, oxigenación, esterilización y riqueza de alimento. En unas instalaciones adecuadas se disponen una cierta cantidad de ostras adultas que se acondicionan de forma tal que el proceso de maduración de las gónadas se acelere con el aumento de la temperatura del agua y el alimento que se le suministra. En estas instalaciones se produce la suelta de las larvas que son recogidas posteriormente por mecanismos de filtración. Una vez efectuados los controles rutinarios, las larvas se depositan en tanques especiales que se encuentran en la sala de larvas. Es esta una de las fases más importantes de todo el proceso, ya que de ella van a depender el distinto nivel de supervivencia de larvas y por lo tanto el rendimiento de la producción. Por ello, los controles que se efectúen deben ser rigurosos. Otro factor importante es la densidad en la que se encuentran las larvas en los tanques de cultivo. Cada 2 días debe efectuarse el cambio de agua de los tanques. Durante este periodo, las larvas nadan libremente por la superficie del agua, completando su desarrollo entre los 15 y 20 días, sufriendo diversas transformaciones en su morfología hasta el momento en que se produce la metamorfosis, dejando de ser larvas nadadoras para convertirse en diminutas ostras. Pasan de ser pelágicas a bentónicas. Es en este momento cuando se produce la fijación al sustrato. Por ello se deben colocar en los tanques en donde se encuentran las larvas los colectores, que son unas superficies limpias sobre las que las larvas se van a fijar. Estos colectores pueden ser de varios tipos y modelos, usándose asimismo diversos materiales, de los cuales los más corrientes son conchilla de berberecho triturada, tejas y láminas de plástico. Al día siguiente se deben retirar estos colectores, provocándose el despliegue de la semilla con la ayuda de pinceles, en el caso de materiales plásticos, o tanizando la conchilla del berberecho. Después se coloca en bandejas con malla que se sitúan en tanques dispuestos en la zona de post-larvas. Es ahí donde continúa desarrollándose la semilla y si bien las condiciones de cultivo y la calidad del agua deben ser controladas, no son tan rigurosas las exigencias.
Los moluscos bivalvos se alimentan fundamentalmente de algas unicelulares que conforman el fitoplancton, encontrándose este de forma natural en el medio marino. Cuando se tienen grandes concentraciones de moluscos, como es el caso de la producción de semilla de ostra, es necesario contar con la producción de cantidades elevadas de fitoplancton y de que este alimento se va a suministrar a larvas y semillas, debiendo cuidarse su calidad. Para la producción de algas es necesario contar con las cepas de células que se mantienen en tubos de ensayo en condiciones controladas. De estas cepas se recogerán las células que se van a utilizar como siembra para hacer los inóculos de los cultivos de fitoplancton en frascos de mayor volumen. Después, una vez que se hayan producido densidades de cultivo elevadas, se utilizarán estos volúmenes para realizar los inóculos de volúmenes mayores hasta alcanzar los 5 o 6 litros. Este tipo de cultivo se efectúa en cámaras isotérmicas, donde la temperatura es constante alrededor de los 18 grados y donde el nivel de iluminación se ha reforzado para buscar un mayor aprovechamiento de las instalaciones y una mayor intensidad de cultivo. Cuando la semilla de ostra ha alcanzado un tamaño tal que ya no necesita que la calidad del agua sea extremadamente cuidada y que el alimento que se necesita es ya suficientemente voluminoso, esta semilla ya no es rentable mantenerla en las instalaciones donde ha sido producida, por lo que es necesario pasarla a otro tipo de instalaciones de engorde denominadas nurseries. En estas instalaciones, la semilla se coloca en bandejas cuyo fondo es de malla y que se sitúa en unos tanques o piscinas en donde el agua circula en circuito semiabierto, con aporte de agua nueva enriquecida con alimento producido en otras piscinas de mayor volumen, de unos 40 a 80 metros cúbicos, situados al aire libre. El método de producción de fitoplancton en estas instalaciones, en sus primeras fases, es similar al que se utilizan en los criaderos y en ocasiones, dado que ambas instalaciones pueden formar una unidad, esta fase es común. Así se pueden producir en las nurseries cultivos de fitoplancton del orden de 1000 a 2000 litros, partiendo de cultivos monoalgales. Una vez que la semilla ha alcanzado aproximadamente un tamaño de 1,5 a 2 centímetros, ya puede ser pasada al medio marino, bien en batea o en parque de fondo. Es allí donde continúa su desarrollo total hasta que alcance el tamaño comercial. Es en esta fase donde las ostras volverán a encontrarse en algunos casos con condiciones que no van a favorecer el desarrollo de la semilla, ya que a pesar de que van a ser cuidadas por los cultivadores, existen numerosas causas que pondrán en peligro la supervivencia de los individuos. Estas causas pueden ser los depredadores, contaminantes, escasez de alimento, enfermedades. De todas formas, a pesar de las mortandades que puedan producirse en la ostra, el crecimiento de la misma en nuestras rías presenta un ritmo de desarrollo elevado. Las primeras fases de cultivo en batea suelen hacerse colocando a la ostra en cestillos plásticos especialmente diseñados para tal fin.
Posteriormente, estas semillas de ostra pueden colocarse en cuerdas, para lo cual se las pega en grupos de 3 cada 10 centímetros con una mezcla de cemento y arena. Cada cuerda puede soportar de 100 a 200 ejemplares en función de la longitud de la cuerda. En otros casos, el cultivo final se realiza en cestillos plásticos, realizándose desdobles a medida que van creciendo. También en otros casos, los ostricultores prefieren colocarlas en bolsas de malla plástica, aunque este método se prefiere utilizar en aquellos casos en que las ostras son de mayor tamaño y van a estar durante poco tiempo en la batea a la espera de su comercialización. El cultivo de la ostra se hace en bateas situadas en polígonos que se encuentran en la mayoría de los casos en zonas de alta producción como rías, estuarios, interior de algunos puertos, etc., en donde llegan gran cantidad de residuos de origen urbano, que con un gran contenido de materia orgánica también pueden ir acompañados de patógenos para el hombre. Por ello, se exige que las ostras sean sometidas a los procesos de depuración, ya que van a ser consumidas en fresco sin ningún tipo de cocción. Con objeto de hacer investigaciones sobre todos los aspectos que conciernen al cultivo de las especies marinas y en el caso concreto de tratar de solucionar los problemas que se plantean con la ostra, existen unos centros de investigación oficiales que ponen su empeño en tratar de solucionar estos problemas. En los laboratorios se realizan controles de crecimiento de la ostra en diferentes condiciones ambientales, como mejora de las técnicas de obtención de semillas, aspectos patológicos que hoy en día tienen tanta importancia en nuestras rías, nuevas experiencias de engorde con especies afines a nuestra ostra plana y selección genética de variedades y razas. Una vez que alcanzan el tamaño comercial, son transportadas a instalaciones en tierra, donde se efectúan las operaciones de despliegue de los ejemplares que han sobrevivido, así como la limpieza de todo lo que se le ha pegado a las conchas.
Una vez limpias las ostras, se las separa por tamaños. Las cajas son colocadas en las piscinas de la depuradora, en donde se hace circular agua que previamente ha sido esterilizada. Esta agua, exenta de gérmenes, es la que utilizan los bivalvos para filtrar, produciéndose un fenómeno de autolavado que arrastra los posibles gérmenes que tuviesen las ostras. Para que se produzca una buena filtración, es necesario que el metabolismo del molusco sea óptimo, por lo que es necesario que el nivel del oxígeno disuelto, temperatura del agua, salinidad, pH, deben encontrarse dentro de los valores exigidos para esta especie, puesto que, en caso contrario, al encontrarse el molusco en condiciones desfavorables, se produciría una disminución en el metabolismo con una tasa de filtración baja que se traduce en una falsa depuración. Para la esterilización del agua se utiliza en la mayoría de los casos el cloro, que se disuelve en el agua destruyendo los posibles gérmenes. En todo caso, para conocer la eficiencia del proceso de depuración, deben hacerse continuos controles en el laboratorio, con pruebas bacteriológicas de la calidad del agua que se utiliza en la depuración y controles efectuados con los moluscos una vez que han pasado las 48 horas reglamentarias. Si estas pruebas dan resultados satisfactorios, indican que la depuración ha sido efectuada y que la garantía para el consumo de las ostras es total, y así poder saborear con plena satisfacción y seguridad uno de los manjares más exquisitos. De una manera, en cierto modo, similar a lo que el hombre ha hecho desde hace miles de años, seleccionando los animales para domesticarlos y criarlos, entre una amplia variedad de los que se encontraban en la naturaleza, hoy se estudian cuáles son las especies de moluscos, crustáceos o peces que mejor pueden adaptarse a los cultivos artificiales. En general, se busca cada zona y para cada especie autóctona cuáles son las posibilidades de conseguir semilla y cuáles son las condiciones ambientales que necesitan. También se busca a aquellas especies que pueden reproducirse en cautividad a nivel industrial, que el crecimiento sea rápido, resistentes a enfermedades y a la vez que tenga un alto valor comercial. Estas condiciones se cumplen de forma más o menos óptima en varias especies de moluscos como el mejillón, las almejas, la vieira y por supuesto la popular ostra de las costas gallegas, que es uno de los moluscos más codiciados por cualquier buen gastrónomo.